Aleluya, aleluya, aleluya al Señor mi Jesús. Jesús, 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 mi Jesús.
Gracias Dios. Gracias Padre, gracias Dios. Gracias eterno Dios por esa gracia tan grande, Señor. Oh Padre, gracias Señor. Somos el pueblo con un privilegio enorme, Dios. Oh Dios, que aprendamos a valorizar la gracia. Oh, los hombres, los profetas, los sacerdotes que vivieron pensando en la venida de Jesús, anunciaron y anunciaban creyendo, pero Él vino hace 2000 años y se ha revelado mi vida, se ha revelado a tu vida. Eres el más dichoso. Oh, Rabasharole. Qué privilegio grande. No sé qué nos viste, Señor, pero te plugo salvarnos a nosotros y vivir en un tiempo de disfrutar tu gracia, tu plenitud, Señor. ¡Qué gran privilegio, Dios! Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos viviendo la era más enorme, más grande, que ni aún los ángeles logran entender lo que te ha pasado a ti. Nuestro Dios sí, porque Él es el creador, y nos ha dado la gracia inmerecida. Somos un pueblo que no preguntábamos por Él. Pero Él dijo, yo voy a revelar esto a mis hijos, a mis pequeños, para que algún día seamos grandes. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor. A veces pensamos y planeamos, pero a veces nos quedamos sin palabras. Porque es grande la gracia de Dios. Y hemos estado hablando de las dispensaciones, la economía de Dios. Hemos avanzado, iniciamos conociendo la inocencia de Adán y Eva, luego la expulsión, la caída del hombre, de Adán y Eva, fueron expulsados, se da inicio la era de la conciencia. Luego hubieron pecados, se corrompió el mundo y tuvo que instalar el Señor un gobierno humano, un gobierno civil para gobernar a los humanos, pero aún así se pervirtieron y deshonraron a Dios, hubo mezclas. Entonces tuvo que Dios levantar otra dispensación
la dispensación de la promesa y encontró a un Abraham que le creyó, pero con todo esto Abraham falló a Dios. Entonces prometió a su descendencia y le dijo que iba a bendecir a su descendencia, pero que iba a ser esclava por 400 años. Y se cumplió. Fue entonces que da inicio la ley, después del rescate que Dios hace usando a Moisés. Lo saca al desierto para introducirlos a una tierra prometida. Y se da inicio la ley cuando es rescatado y le da una serie de indicaciones, los 10 mandamientos, pero antes ya había mandamientos a que no se mezclaran, a que no adoraran a otros dioses. Y como el hombre no pudo poner por obra la ley, porque la ley son decretos, son leyes externas solamente. Entonces nadie puede nadie ha podido, no pudo nadie practicar la ley. Es más, la ley mismo, la misma ley ejecutó a su líder máximo, Moisés. Falló a Dios y le dijeron: por cuanto no me honraste en Meriba, no vas a entrar a la tierra prometida. Señor, pero allá está la tierra prometida. Sí, porque no me honraste. Cuando Dios le dijo que hablara a la roca, y él golpeó 2 veces. No entró, pero en la gracia Moisés sí entró. Es decir, conociendo la inocencia, la conciencia, el gobierno civil, la promesa, la ley y la gracia, Cristo es la gracia. Entonces la era de la gracia es uno de las dispensación o la dispensación de la gracia más anhelada y deseada por hombres de Dios. Por ejemplo, cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos conocidos por usted, pero dice, hermano, dice los profetas, dice Primera de Pedro 1:10. Notemos que está hablando los hombres que trajeron revelación de Dios en el Antiguo Testamento, anunciando la venida del Hijo de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia, oiga, destinada a vosotros, ellos inquirieron inquirieron y diligentemente, dice, indagaron acerca de esta era o de esta salvación. ¿Qué hacían ellos? Escudriñando qué persona. Ahí está la dispensación de la gracia. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Ahora nosotros somos dichosos, hermano, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Jesús está en nosotros. Jesús está en nosotros. No físicamente, espiritualmente hablando. Jesucristo vive en nosotros. Entonces dice que ese tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En nosotros está el Espíritu de Cristo y está el Espíritu Santo. Y si entramos en una comunión, dice Apocalipsis 3:20, vendremos y cenaremos. Es decir, habrá coloquio. Que dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos. ¿Quién anunció los sufrimientos de Cristo? Isaías. El salmista, la mayoría de profetas señalaron de que iba a padecer. Daniel
trae la revelación y hace ver que el Mesías iba a ser rechazado. Isaías también, Jeremías, todos los profetas. De antemano, los sufrimientos de Cristo, pero no solo sufrimiento, y las glorias que vendrían tras ellos. Y a esto les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Es como que estuviera uno predicando, mire hermano, consagre porque es para usted, pero le dijera a Dios, en ese caso a mi persona, no es para ti, sería triste. Es como la hermana, el hermano que cocina un buen guisado, un buen almuerzo, pero que oiga una orden, es no es para ti, solo es para los invitados, sería triste, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo, a esto les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora dice, son anunciados por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar quién es. Los ángeles. Ahora que hemos estado hoy miércoles, bienvenidos, un discipulado, pero hemos estado hablando de las criaturas, los seres espirituales, y uno de ellos son los ángeles. Y ellos no entienden cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque un día sus otras estirpes de ángeles se rebelaron y fueron sacudidos, fueron echados del cielo, de la presencia de Dios. Sin embargo, Hebreos dice que no auxilió a la descendencia de ángeles, sino que dice socorrió a la descendencia de Abraham. Hermano. Y eso es enorme. Entonces la gracia es el regalo más grande. ¿Qué es la gracia? La gracia, esta dispensación corresponde a la era más grande que el hombre, profetas, sacerdotes, todos los hombres del Antiguo Testamento que se guardaron, hermano. Sin embargo, no era para ellos. Entonces, esta era inicia en la cruz del Calvario, cuando la misma ley sentenció, porque dice maldito el que es colgado en un madero. Es decir, en la cruz. Y cuando él expiró, entregó su espíritu, tembló, las rocas se partieron y todo se dividió, hermano, se partió el lugar santo con el lugar santísimo. Y estaba diciendo que se había terminado la dispensación de la ley y ahora iba a iniciar lo más grande, lo más bello, la dispensación de la gracia. ¿Cuánto va a durar la gracia? Bueno, es un pensamiento mío. La gracia va a terminar hasta que entre el último de los gentiles. Es decir, cuando el Señor se nos aparezca en sus parousias y nos vayamos en el arrebatamiento como primicias. Durante este periodo de la humanidad, Dios ha estado tratando, hablando al pueblo, ofreciendo salvación gratis, no por obras, para que nadie se gloríe. Con la prueba de responder a la oferta divina de la salvación basada en el sacrificio de Cristo, hermano. Entonces, en la dispensación de la prueba, mi hermano, mi hermana, la prueba significa apropiarse o apropiarnos de esa salvación tan grande provisto por Dios y aceptado y reconociendo, oiga, a su enviado. ¿Quién es su enviado? Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 4,
versículo 12, hermanos, dice que en ninguno hay salvación. Porque dice en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por supuesto, se dice Filipenses, pero dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces, a través de su enviado, el Verbo se hizo carne. Cuando Juan el Bautista apareció predicando, él lo presentó, no dijo, he ahí el ungido, no, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la gracia se puede encontrar que hay fallo también. ¿Qué es el fallo en la gracia? Es la incapacidad de creer y reconocer en Jesucristo. Y a causa de eso va a haber juicio. ¿Sabía usted? Aunque dice que Él no vino a condenar el mundo, pero sí vino a dividir. Es asombroso ver aún los calendarios de los hombres de los países. Bueno, ahora han abierto el evangelio en muchos países, pero hay países donde son enemigos de la cruz, enemigos del evangelio, hermano. Pero su calendario dice antes de Cristo y después de Cristo. Hasta en las sociedades que le llaman ateas, hermano, dice antes, AD y DC, después de Cristo. Es decir, que a veces ellos no se dan cuenta, pero Jesús vino y trajo una sentencia para todo aquel que no lo reciba como su Salvador. Entonces, ¿cuál va a ser la condenación? No porque sea malo, no porque sea mala, sino porque no le recibieron. Entonces hay dos caminos. Camino para vida eterna en Cristo Jesús, que solamente Jesús es la puerta. Luego entraremos, hermano. Pero los que no reciben a Jesucristo como su Salvador tendrán un castigo. ¿A dónde se va un hombre que no recibe al Señor? Se va a un lugar intermedio. Pero no es para salvación, sino para esperar, hermano. Algunos se van a la región de los muertos, donde fue Lázaro. A la región de los muertos, donde estaba, por ejemplo, se habla de la historia de un rico, de un hombre rico, que vivía haciendo fiestas todos los días. Pero había uno que se sentaba en su puerta, también Lázaro llamado. Y murieron los dos. Uno fue a parar en el seno de Abraham y el otro al lugar de fuego. Entonces, sin embargo, Abraham estaba intercediendo. Entonces, y para un tiempo, porque cuando va a venir el tribunal de Cristo, hermano, ahí van a ser juzgados todos. Entonces va a apartar a la izquierda o a la derecha, pero ahora es la oportunidad de la gracia. Entonces el juicio eterno o el infierno hasta pagar que el último cuadrante en algunos casos, hermano, y en otros perdición y muerte segunda. No sé si ya se dio cuenta usted de que Dios nos salvó. Cuando a usted le preguntan, ¿usted salvo de qué? Pues salvo de salvo, no. Salvo por lo menos de la muerte segunda. Ya no vamos a ser condenados. Ahora el Señor nos ha dado el gran privilegio. Pero ahora, hermano, vamos a ver un poquito por qué es tan importante la gracia en nuestras vidas. En realidad hay mucha diferencia
entre la ley y la gracia, aún con las otras dispensaciones, porque antes que hubiese ley, antes que viniera la ley a los israelitas, por ejemplo, Abraham tenía leyes. Ahora la pregunta es, ¿Abraham tuvo leyes externas o internas? ¿Qué dice usted? Las tuvo. Abraham tuvo leyes internas y externas. Pero cuando el Señor vino y fue presentado por Juan el Bautista, le decía, Juan representaba el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuántos sabían que no fue Malaquías el último profeta, sino que fue Juan el Bautista? Y vamos a ir a la palabra en Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pero llama la atención el versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Mire, hermano, el Señor no se enojó cuando Juan le mandó a preguntar. Le había dicho, ¿qué te pasa? Si tú me presentaste, me bautizaste. Así que la gracia nos da oportunidad a preguntar, a sentirnos seguros lo que estamos haciendo. No la ley. La ley fallaba a alguien, una vez era eliminado. Pero vemos el contexto de la gracia. Al oír Juan, dice el 2, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, hermano? Y no él lo presentó pues en primera de Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esto qué significa? Es que vemos la humanidad de Juan como a veces vemos nuestra humanidad. Si nosotros vemos nuestra humanidad, posiblemente nos vamos a decepcionar. Pero Dios quiere que aprendamos la lección de la gracia. ¿Qué era la pregunta? Versículo 3, Mateo 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Mire la sabia respuesta, ¿no? Le dijo, ¡qué bárbaro! ¿Cuál hubiera sido su respuesta, hermano? ¿Qué te pasa, Juan? Por gusto te preparé. ¿Cuántos años prepararon a Juan? Más o menos 30 años. 30 años, hermano. 30 años de preparación para ejercer. ¿Cuánto duró Juan? 6 meses. Ahora queremos 6 meses de cristianismo y hermano, ¿se dan cuenta? Entre más nos prepara el Señor. El Señor no está urgido. Es más, la gracia de Dios nos enseña a tener paciencia y reposar en Dios. La gente se desespera. Quiere el aumento antes de empezar a trabajar, quiere las vacaciones antes de empezar a trabajar. Pero no, hermano. Dios prepara a su hijo. Dejemos un ratito a Juan. Ahí estaba Juan, ausente del mundo. Mire qué hombre, hermano. Él dijo, yo voy a cumplir mi ministerio, no me voy a contaminar porque eso fue la orden. Yo no voy a comer, es más, hasta fue cuidadoso en su vestuario, hermano. Sin embargo, hermano, quiere decir que la consagración exterior en poco sirve. Claro que sí, apartarnos, pero la consagración interior es la más grande, hermano. Vea usted, nuestro Señor
nació sobrenaturalmente. Jesús, hermano, no. Es cierto que en mes de abril o marzo sacan películas de que hicieron unos pajaritos de barro y sopló. Posiblemente porque nuestro Señor es Dios. Y lo narran el niño Dios. Pero oiga, hermano, ¿no le parece a usted sorprendente la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo? Que viendo la cantidad de endemoniados, viendo la cantidad de necesidades en Israel, no hacía nada más que a los 12 años. Como que se movió algo, esfera espiritual ahí, donde él dijo, bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? Y cuando se quedó viendo las cátedras de los rabinos y se puso a hablar de la doctrina, hermano, y cuando le buscó su papá y su mamá, ¿y qué le contestó? No saben ustedes, que en los negocios de mi padre me conviene estar. En la casa de mi padre me conviene estar. ¿Qué les pasa? Pero mire, y entonces el Señor le enseñó a que tenía que sujetarse. Oh, hermano, la sujeción es por revelación. Porque en la carne, hermano, no podemos. Y para eso la gracia, porque la gracia es una operación interna, hermano, que te deleita hacerlo. Que te pueda sujetar por amor. Y cuando nos sujetamos, hermano, tranquilo. Como una persona me dijo, ¿y no sientes celo por fulano? No, tranquilo. ¿Por qué celo? Disfrutar lo que tienes. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Por eso le preguntó, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo. Oiga la respuesta, me enamoro de mi Dios. Enamorémonos de nuestro Dios. Respondiendo Jesús le dijo, qué bárbaro, Juan. Por eso estás en la cárcel. Juan razonó al Señor. Por eso, decía el doctor Río, le quitaron la pensadora. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a quién, a Juan. Mire, ahí hay un lenguaje de amor. Aunque no aparece la palabra amor, pero hay un lenguaje. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué vieron? Los ciegos ven. Entonces cuando Juan el Bautista envía a preguntar al Señor si era él o esperarían a otro, entonces el Señor responde, hermano, en el versículo 5. ¿Qué dice? Los ciegos ven. ¿Quiénes son los ciegos, hermano? Se refiere a los hombres que nunca han sido enseñados. En eso significa el ministerio del maestro, que no es más superior ni inferior a los 5 ministerios, hermano, porque 5 significa la mano de Dios. Miren, el dedo pequeño sirve mucho. El dedo grande también. El dedo índice también. Bueno, todos los dedos sirven. Pero cuando dice, Mateo 11:5 dice, los ciegos ven. Entonces se refiere al ministerio del maestro, el cual abre los ojos y los oídos. Es, hermano, hermoso cuando uno oye un maestro genuino, dice, oh, eso es lo que quiere decir. Entonces le abre ¿qué? Los ojos. Y uno se queda viendo, wow, yo no había entendido ese versículo. Oh, ahora sí logro captar, puedo oír. Pero dice, ¿qué más en el 5? Los ciegos ven. Los cojos andan. ¿Quién ejerce ese ministerio para sanar cojos? El ministerio pastoral.
el cual enseña a caminar a los que están en el camino. Es decir, que usted y yo hemos sido enseñados. Y ya si nos estrellamos, ya es por nuestra propia culpa. Por eso dice, hermano, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, ¿qué dice? Sujetaos a vuestros pastores. No es a la fuerza. Yo no voy a cambiar de color, ni porque diga no lo acepto, no lo rechazo, no me cae bien. Está bien, amén. Pero bienaventurado cuando es por amor, hermano. ¿Cómo dice la cita en Hebreos? ¿Le puedo estar diciendo equivocadamente? No, estoy seguro, hermano. Sujetaos, dice. Amén, el 13:17. Entonces, los ciegos ven, se refiere al ministerio del maestro cuando nos enseña, por ejemplo, el Señor hizo la función de magisterial cuando le dijo, Señor, enséñanos la parábola. Y le dijo el Señor, también ustedes necesitan. Y les enseñó la parábola del trigo, la cizaña y una serie de parábolas. Pero el 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, que el alma está siendo enseñada, trabajada, disciplinada, ministrada, hermano. El alma aquí en la tierra es, ¿por qué? Porque de alguna manera fue enseñado por el diablo cuando no era cristiana. Bien, hermano, nos enseñaron a mentir, a engañar, a ser rebelde, a ser, hermano, a vengarse. Mire, si empezamos a ver las áreas, la administración del alma, y tendríamos que volver a los 31 reyes, a las 12 áreas representadas en los 12 hijos de Jacob. Entonces, hay mucha enseñanza acerca del alma. Pero dice, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan como con alegría. Mire, hermano, esos son ¿qué? Los que no lo hacen con alegría están ¿qué? Cojos. Con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y dice, hermano, el 18, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y cuando lo hacemos, hermano, mire el 20, y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren toda la respuesta que le dio el Señor de la gracia. ¿Qué más? Ahora regresemos a Mateo 11:5. Ya vimos que significa los ciegos ven. Está usando el ministerio magisterial. Los que cojos andan. Los leprosos son limpiados, dice. Oiga, ¿quiénes son los leprosos? Los leprosos son los que tienen pecados escondidos y tiene que venir el ministerio profético. Algo así como le pasó a David. David, hermano, pecó delante de Dios y no declaró su pecado hasta que le tuvo que mandar profeta genuino de Dios. ¿Cómo se llamaba el profeta que fue enviado a David? Natán. Y oiga, no llegó muy amigable.
No llegó así de un solo quitando cabeza. Mira, hermano, vaya, porque hermano, rápido se va el tiempo. Bueno, pues como tenemos tiempo para ir explicando para qué correr. Y eso vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Mire cómo David cae con Betsabé y nadie sabía. Y David se comporta como que no era rey, como que no era ungido. Dijo, ya pequé, ya la regué, así que voy a matar a su esposo, y lo manda al frente de la batalla. Y eso no agradó a Dios. Porque la lepra representa el pecado oculto. Entonces Dios envía al profeta. Mire, hermano, ya se salió de la gracia. No, porque estamos enseñando la diferencia de la ley y la gracia. Pero como hemos dicho que David practicó, experimentó un paréntesis de la gracia. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo, oiga, ¿cómo llegó, hermano? Esa es la gracia. No llegó una vez quitando cabeza, impío hijo del diablo. Yo traigo la unción, así que te voy a avergonzar en público. El ministerio profético no avergüenza, es sabio, usa la sabiduría de Dios. Habían dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía. Bueno, hermano, le da una sentencia. Y usted siga leyendo, hermano. 4. Vino de camino al hombre rico y esto no quiso tomar de sus ovejas. Y usted sigue leyendo, pero quiero llegar allá donde le da la sentencia. Entonces dice el 6. Entonces el 5, entonces se encendió en furor, dice el 5, perdón, 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, oiga, esa es la gracia, que puede juzgar y por eso la gracia nos permite a juzgarnos, a escudriñarnos a nosotros primero. Pero David usó la ley en ese momento. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oh, dejó de usar la gracia y sentenció. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es decir, dejó de practicar que la gracia. La gracia se traduce como misericordia grande. Entonces, mire el 7, hermano, usó la ley. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Ahí se le pasó la aplanadora, hermano. ¿Ha visto aquellos tractores que aplanan la calle cuando están poniendo cemento, pavimento? Le pasó a David. Yo Israel, yo te ungí, dice, por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuere poco te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En pocas palabras le está diciendo, ¿por qué pisoteaste la gracia? Haciendo lo malo delante de los ojos a Urías Geteo, heriste a espada y tomaste por mujer su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal. Mire, hermano, lo que hace la ley. Entonces, quiero ahí donde dice que se postra. Entonces David, el 16, rogó a Dios, hermano, pero antes dice que se postra, hermano. Es que me pongo nervioso, hermano, cuando ya falta poco tiempo, hermano, pero dice que se postró
postró y lloró, y entonces le confirma de que Dios ya le había perdonado. Entonces, hermanos, vale la pena conocer nosotros la gracia de Dios. Es que apenas voy con los leprosos son limpiados, que significa el ministerio profético, que señala el pecado para que haya ¿qué? Arrepentimiento. Si usted me ayuda a buscar el versículo donde David se postra y le clama misericordia, y entonces él le dice que Dios había perdonado ya sus pecados. Es la gracia de Dios. Entonces le dice, hermano, la palabra de Dios le da la oportunidad de seguir adelante. Pero luego le dice en Mateo 11:5, ¿qué más? Porque, hermano, no quiero ir demasiado lejos, sino aquí, 11:5, volviendo a Mateo 5. Los ciegos ven, ya vimos el ministerio magisterial que enseña a abrir los ojos y los oídos, el ministerio pastoral, los leprosos son limpiados, el ministerio profético, los sordos oyen. Oiga, eso significa también los muertos son resucitados. Eso habla del ministerio apostólico que con la doctrina revelada trae vida. Y luego dice a los pobres, dice el 5. A los pobres les es anunciado. Eso significa el ministerio que evangelístico que lleva las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Con esto el Señor le manda a decir a Juan que la operación del Padre que iba a ser en gracia había ya cambiado y que ahora venían los 5 ministerios, que ya no solo iba a depender de Juan el Bautista, ahora iba a depender, ahora le estaba diciendo, ya no voy a depender de un hombre, voy a depender de 5 hombres que van a ser guiados por el Espíritu Santo, los que Él usaría para regenerar al hombre. Por eso regresa, hermano, en el versículo 6, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso quiere decir, hermano, que el nuevo trabajo en la gracia de Dios es grande, hermano. Por eso le dice, bienaventurado el que no se escandaliza de él. ¿De quién? De Jesús. Eso quiere decir que la operación de la ley no pudo, hermano, aunque era rígida, tremenda. Vemos cómo le llegó el profeta a David. Sin embargo, reaccionó en gracia cuando se vio descubierto. David reaccionó en gracia porque como rey hubiera ejecutado, llamado, mate esto y hasta allí. Pero como sabía, temía de Dios, entonces se postró en tierra y dijo, verdaderamente yo he pecado. Entonces la gracia es mayor que la ley. Ya que la ley era capaz de juzgar al pueblo, eliminarlo y dar lugar a un nuevo pueblo, a diferencia de la gracia donde Dios da oportunidades. Oh, hermano. Entonces, la gracia es grande. Por eso, hermano, me gozo con ese versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de la gracia que ha empezado en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando Él aparezca en medio de nosotros y nos diga paz. Y hermano, nosotros seamos transformados. Padre, he dado tu palabra, Señor. Continuaremos hablando de la gracia grande, Padre. Bendecimos, Señor, tu santo nombre por esta gracia enorme, Padre. Te bendigo, Padre.
Declaro tu palabra fiel y verdadero. Como dice tu palabra, Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Señor, extiende tu mano, bendice, prospera, levanta al caído, Señor. No es motivo para que estés caída, hermana, hermano. Es tiempo de acercarnos a la gracia de Dios. El homenaje a la gracia es que voluntariamente le honremos, que voluntariamente nos demos al Señor, no obligado, no nos consagramos porque alguien nos está revisando todos los días. No nos consagramos porque tenemos algún interés, no, más que el interés de ver al Señor cara a cara, cómo es Él. Todas las cosas que Él nos ha dado son añadiduras. Entonces, en la gracia es la oportunidad de escudriñarnos y decir, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? La ley llevaba al arrepentimiento para muerte, pero ahora, hermano, estamos viviendo la ley más grande, la ley del Espíritu, que solo a través de la gracia vamos a ser aprobados por Dios, porque se va a complacer en nosotros. El Señor mira tu corazón, mira tus intenciones. Yo termino orando por tu vida. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus ovejas, levanta a aquel necesitado, Padre, aquel que se apartó, aquel que pecó voluntariamente, Señor. Ahora dile, Señor, perdóname, Señor, te ofendí y yo no quiero ofenderte, te amo tanto que quiero apartarme para ti. Dile, Señor, yo vengo en este momento entregando mis preocupaciones, entregando mis cargas, entregando mis preocupaciones, mis temores, mis angustias. Ahora dile, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. ¿Qué tal si le dice, Señor, ven a mi vida, Señor? Borra mis pecados, perdóname, Señor. Te conocía, pero me fui de casa, de la casa del Señor. Gasté toda mi herencia, pero ahora quiero reconciliarme. Yo quiero agradarte. Dame la gracia. Revélame tu gracia para que yo pueda caminar agradándote, viviendo en el Espíritu. Y a través del Espíritu haré morir las obras de la carne en mi cuerpo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor.